Dios le bendiga. Vamos a empezar. Samuelito, pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar para empezar nuestro estudio el día de hoy. Vamos a orar. Samuelito, ora por favor. Señor, te damos gracias por este día de que usted nos dio otro día de vida, Señor. Y gracias porque usted trajo a los hermanos aquí a la iglesia, Señor. Y de que este servicio sea un buen servicio, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano. Entonces, a su clase, niños. A su clase. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahorita vamos a aprender, hermanos, lo que vimos en la semana pasada. ¿Okay? Pueden tomar asiento. La que vimos la semana pasada. Pero vamos a continuar, hermano. Y quiero que vayamos ahí al versículo, al 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Hermanos, vamos a estar, hermanos, gracias a Dios, con nuestra... Dios mediante, hermanos, pronto vamos a hacer nuestro forma 501, hermanos. Nuestra forma 501. Entonces, hermanos, sean fieles y para poder hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, aquí. ¿Ok, hermanos? Vamos a hacer todo con orden. Y hay que hacerlo siendo fieles, hermanos. Vengamos a la iglesia o no. Porque sabemos, hermanos, que parece que viene otra ola, ¿verdad, hermana? Otra ola del coronavirus. Viene otra ola y es muy posible, hermanos, que vamos a tener, si se pone tan así como antes, hermanos, vamos a tener que cerrar otra vez otro mes. Entonces, hermanos, hay que tomar precauciones y de todos modos, hermanos, cuídense donde quiera que ustedes estén, hermanos, cuídense. Porque donde ustedes vayan y después vienen a la iglesia y los otros que se cuidaron, todo bien, entonces ya se pega a los demás. ¿Ok, hermanos? Entonces, sean prudentes y practiquen la sana distancia y cuídense cuando estén allá afuera, hermanos. ¿Ok? Cuídense allá afuera. Pero de todos modos, hermanos, vamos a ser fieles y vamos a hacer esto. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. ¿Lo tienen? Dice ahí, de modo, y con eso vamos a empezar, hermano. Ya lo vimos la semana pasada, pero tengo otros puntos que quiero hablar aquí, ¿ok, hermanos? Dice aquí, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ok? Ya todo pasó, ya todo es hecho nuevo. ¿Ok, hermanos? No es que nosotros nos reformamos, no, hermanos, somos nacidos de nuevo. ¿Okay? Somos nacidos de nuevo. Y cada mañana nosotros, hermanos, debemos tomar en cuenta de que hemos nacido de nuevo y empezar una nueva vida con gozo, con alegría. ¿Okay, hermanos? Somos cristianos. ¿Quién somos en Cristo? Es lo que quiero ver, hermano, la parte 2 ahora. ¿Quién somos en Cristo? ¿Okay? ¿Quién es usted en Cristo y quién soy yo en Cristo? Semana pasada vimos que somos una nueva creación, este versículo que miramos. Somos una nueva creación. También, hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Okay? No somos cualquier pueblo, no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. ¿Ok, hermanos? Y debemos caminar como tal, vivir como tal, hermanos, como hijos de Dios. ¿Ok? Eso es, si acaso somos hijos de Dios. Como dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo. Si acaso, hermanos, usted está en Cristo, entonces usted debe vivir una vida nueva. Debemos vivir, hermanos, incluso yo, debo vivir una vida que refleje el nombre de Cristo. Así debemos caminar, hermanos. Dejar que nuestra mente, hermanos, esté llena de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos vivir, hermanos, ¿ok? Estamos libres, hermanos, para siempre de condenación. Eso debería ponernos contentos. Que ya no vamos a ser, hermanos, condenados. Porque ya hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la condenación ya no viene para nosotros. Al contrario, en el tribunal de Cristo, hermanos, donde vamos a presentar las obras en el cielo, ahí Dios busca recompensarnos. ¿Okay? Busca recompensarnos. Hermanos, ahorita tal vez no nos emocionamos tanto de eso. A veces, hermanos, porque tenemos la carne. Pero deje cuando estemos allá arriba. Y cuando miremos, hermano, ahí que las personas ser lanzadas al lago de fuego, vamos a decir, híjole. Y yo creo hasta vamos a llorar. Porque vamos a ver hasta familiares y vamos a ver ahí conocidos que se van a ir y usted va a decir, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria que me salvaste. Porque lo vamos a ver ahí, hermanos, lo que va a pasar. Pero debemos estar contentos, hermanos, y saber que ese juicio viene. Viene un juicio, hermanos, de condenación. Y nosotros ya no vamos a ser condenados. La Biblia dice también, hermanos, que somos justificados en Cristo. En Romanos 3:24 dice, hermanos, justificados gratuitamente por medio de la gracia. ¿Ok?
¿Okay? Somos justificados gratuitamente, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, hermanos, no es de usted ni de mí, es don de Dios. La palabra don quiere decir regalo. Es un regalo de Dios, hermanos. Debemos estar contentos, felices, hermanos, gozosos de que somos hijos de Dios. Pero también, hermanos, la cosa no se queda allí. No se quede que solamente recibir los beneficios de Dios, y son bien muchos, hermanos, beneficios que recibimos de Dios. Pero también, hermanos, cuando Dios nos da beneficios a nosotros también tenemos que ser fieles y tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos da todo, de Él es todo, hermanos. ¿Okay? Vamos ahí, hermanos, a Romanos 6:18. Romanos 6:18. Hermanos, si pueden hacer preguntas también si quieren. Romanos 6:18. Esperemos, hermanos, creo que el hermano Roddy va a estar ya el domingo dando sus primeras clases. ¿Ok? Primeras clases, bueno, va a empezar de nuevo, ¿verdad? Va a empezar de nuevo. Entonces, hermano Joel, hermano Herminda lo ha oído enseñar, el hermano enseña muy bien. Enseña muy bien, hermanos, y aún él también, hermanos, se pone bien en el Señor y sabiendo que tiene una responsabilidad aquí con nosotros. Pero es un buen hermano, hermanos. Es un buen hermano. Vamos a apoyarlo en eso, hermanos. Ahí está, hermano. Romanos 6:18. ¿Lo tienen? Dice ahí: y libertados del pecado, ¿viniste a ser qué? Siervos de la justicia. Siervos de la justicia. En otras palabras, hermano, no solamente se queda en que los beneficios de Dios para mí, sino que también nosotros nos convertimos en siervos de justicia. Siervos de justicia. Un siervo, hermano, la palabra siervo que en la Biblia, hermanos, quiere decir esclavo. Un esclavo es un siervo de Jesucristo. Es un esclavo voluntario. Antes éramos siervos del pecado, ahora seremos siervos de Dios. Ahora seremos siervos de Jesucristo. Antes en el pecado, hermano, no teníamos opción. Ahora en Jesucristo nos da la oportunidad, hermanos, y la herramienta de servirle a Él. El diablo no le da la oportunidad, el diablo lo forza a que le va a servir a Él. Y Jesucristo no, hermano. Jesucristo recompensa el servicio. La Biblia dice, hermanos, que Él no se queda con nada. Él nos recompensa y nos recompensará, hermanos, todo lo que nosotros no hagamos. Todo lo que esté aquí en la tierra, hermanos, todo lo que Dios nos recompensa aquí en la tierra. Si algo se pasó, nos va a recompensar allá también, hermanos. Donde dice la Biblia que hay galardón. Pero debemos, hermanos, saber y entender quién somos en Cristo. Caminemos como cristianos, hermanos. A veces no se nota. Allá en el mundo, hermanos, muchos se llaman cristianos y no se nota para nada. Y a veces, hermanos, yo he visto algunos camaleones. ¿Usted sabe qué es camaleón? ¿Sí? ¿Sí sabe qué es un camaleón? Un camaleón, hermanos, cambia de color de acuerdo a la tempestad. Un camaleón, hermanos, un cristiano camaleón es una persona que se adapta al lugar que está. Aquí no estoy entre cristianos, me porto como el mundo. Acá estoy con cristianos, acá me porto con cristianos. ¿Ok? Y debemos, hermanos, ser cristianos genuinos. Si somos cristianos, debemos ser genuinos. ¿Ok? Pero aquí dice, hermanos, somos siervos de la justicia. Somos siervos de Dios. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, a Efesios 1:1. Efesios 1:1. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Efesios 1:1. Efesios 1:1. Hermanos, Efesios 1:1. A veces, hermanos, pensamos que, híjole, pues esta pandemia y esta plaga y todo esto, y serviremos a Dios. Hermanos, durante la persecución de los cristianos de antes, se iban en cuevas, se escondían, pero se reunían. Hubo persecución. Eso no los paró del servicio a Dios. Y el domingo, hermanos, voy a estar hablando acerca del tabernáculo. Voy a levantar un poquito para que entiendan qué es el tabernáculo. Dios decidió morar entre su pueblo. Dios no tenía por qué venir y morar entre nosotros como pecadores. Él decidió hacerlo con Adán y Eva. Él cuando le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, no era para el pueblo en sí, era porque Dios quería venir a morar entre su pueblo. La iglesia nomás usted cree que la hizo porque sí. No, Dios la hizo porque Cristo dijo, ahí yo estoy en medio de ellos. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Él desea estar en medio de nosotros. Entonces nosotros debemos luchar, hermanos, por estar unidos en una mente, en un espíritu con nuestro Dios.
Nada nos debe parar, hermanos, de nosotros servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Somos siervos de justicia, hermanos. Y aquí en Efesios 1:1, fíjese lo que dice. Dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A los qué? Santos y qué? Y fieles en Cristo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo ahí? A la iglesia. ¿Al quien sea? ¿O a quién? ¿A los qué? Primero a los santos, que viene siendo todo cristiano, como dice el hermano Joel. A la iglesia. ¿Y también a quién? A los fieles. Santos y fieles. Porque sabe que las personas que no son fieles son las personas que no van a venir a la iglesia. Pero los fieles, hermanos, es la que está hablando el apóstol Pablo. Entonces cuando se leían estas cartas a la iglesia, hermanos, es como yo le leo la escritura ahorita. Le estoy leyendo a ustedes. ¿Y quién no está? Antes, ¿quién no iba a escuchar? Porque no estaba esta tecnología. Antes no iban a escuchar los que no estaban aquí. Gracias a Dios tenemos tecnología y ya pueden escuchar a más personas. Pero les animo, hermanos, vénganse a la iglesia. Los que faltan aquí, vénganse a la iglesia. Dice aquí, hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ok? Es una localidad específica. ¿En qué lugar estaban? En Éfeso. ¿Ok? Le estaba hablando a los hermanos. Estaba hablando a los fieles. ¿Que estaba la iglesia dónde? En Éfeso. ¿Ok? Le está hablando a los hermanos ahí en Éfeso. ¿Ok? Es como si alguien me escribe una carta y me dice a los hermanos de San Bernardino. Yo cuando escribo a Mexicali, le mandan saludos los hermanos aquí de la iglesia de San Bernardino a la iglesia de Mexicali, México, Baja California. ¿Ok? Entonces es la misma manera, hermanos. ¿Ok? Vamos ahí, hermanos. Vamos ahí a Mateo 5:13. Mateo 5:13. Mateo 5:13. Fíjense aquí, hermanos, cómo Dios nos anima y nos fortalece. Fíjense, hermanos, dice aquí. ¿Qué dije, hermanos? 5:13. Ok. Mateo 5:13 dije. Ok. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será la salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hermanos, ¿nosotros somos qué? La sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Ok, hermanos? Entonces nosotros debemos ser personas que... Bueno, la sal, hermanos, se usaba para conservar. ¿Ok, hermanos? Y nosotros, hermanos, somos la sal del mundo. Somos las que tenemos el evangelio, los que tenemos la palabra de vida. Nosotros somos los que tenemos esa palabra del autor de la vida. Y se nos confió, se nos dio como embajadores para ir a la tierra, o para estar aquí en la tierra, para hablar el evangelio. ¿Ok? Para enseñar a otras personas y darle la opción de que también, hermanos, pueden ellos también estar en Cristo, como nosotros estamos en Cristo. ¿Ok, hermanos? Esfuércense, hermanos. Acuérdense que un perico donde quiera es ¿qué? Verde. Un cristiano donde quiera es cristiano. ¿Ok, hermanos? ¿Sí, hermano Joel? Aquí me hace entender que, como dice que somos la sal de la tierra, pero si perdemos nuestra sal, venimos siendo peor que el mundo, ¿verdad? Porque Así es. los hombres a pisotear. Así es. Caemos más bajo de la human population. Ajá. Que no tiene a Dios, que estamos más bajos que No, más bajos que la moral humana. Más bajo que ellos. Más bajo que los que no conocen a Dios. La Biblia dice muchas veces, hermanos, es mejor no verlo conocido. A cómo están portando, a cómo están viviendo. Dice la Biblia que no eches vuestras perlas ante los ¿qué? Puercos. ¿Ok? Y es fuerte, hermanos, pero los puercos, ¿quiénes son? Las personas que no han sido limpiadas. ¿Ok? La persona que no ha sido limpiada, la Biblia los llama puercos. Nomás que no se le ocurre a usted decirle a alguien, es que tú eres puerco. Porque entonces, y menos ahorita que está la plaga porcina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
¿cómo, hermanos? Swine. Swine flu. ¿Sí? La flu porcina. No iba a decir ahí, imagínense, hermanos. Entonces sí se van a ofender, hermanos. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que somos, hermanos, sal de la tierra. Y sí es cierto, hermanos. Nomás para pisotearla. Pisotean el nombre de Cristo por la forma en que nosotros nos comportamos. ¿Ok, hermanos? ¿Ok? Somos la sal de la tierra, hermanos. Ahora, vamos ahí, hermanos. Vamos ahí a Mateo 5:14. 5:14, ahí está luego, hermanos, 5:14. ¿La tienen? Dice aquí, el 14, dice, vosotros sois la luz ¿del qué? Del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ok, hermanos? Entonces, si usted, hermanos, tiene el evangelio, si usted dice que es cristiano, mire, solamente a usted le toca decir que usted es cristiano, que va a la iglesia, en su trabajo, y con una sola vez que lo diga, ya con eso, ya tiene que vivir como lo que usted dice. Porque si no, hermano, va a ser hollada, va a ser pisoteado el nombre de Cristo por causa de que a veces nosotros decimos que somos cristianos y miran otra cosa en nosotros. ¿Ok, hermanos? Entonces debemos, hermanos, nosotros no nos podemos esconder y nosotros somos la luz de este mundo. Cristo nos puso aquí, hermanos, por una razón. Nos dejó, hermanos, nos ganó, nos salvó por una razón. Y eso es, hermanos, para expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la gente del mundo no sabe el proceso tampoco y uno está aprendiendo también. Y una vez uno, pues, como quien dice, la pega, ¿verdad? Y ellos miran eso, pero ellos no saben no saben la situación de uno que está en proceso, que Dios lo está santificando. Si los pasa, que estamos afuera y hacemos algo indebido, pues pedirle perdón a Dios y aprender de eso, ¿verdad? Y Dios nos ayuda, porque va a venir otra vez esa cosa a nuestra vida. Prueba o tentación o algo. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar, ¿verdad? Cómo actuar y cómo hablar y cómo sentir, ¿verdad? Así es. Así es, hermanos. Y como dice el hermano Joel, sí es cierto, una persona nueva que va aprendiendo va a cometer errores. ¿Ok? Y es por eso que la Escritura dice, mira, acuérdate que eres luz. Acuérdate. La regaste, pero pues levántate y acuérdate de que tienes que tener mucho cuidado porque eres luz y no te vas a poder esconder. No te vas a esconder. Entonces yo también cuando empecé a crecer en la vida cristiana, también cometí errores. Y después miré este versículo y tuve más cuidado. No es que me esté escondiendo, aunque a veces suena como que nos estamos escondiendo, pero a veces, hermanos, es mejor esconderte que ser tropiezo al nombre de Cristo. Es la verdad, hermanos. Si vas a hacer las cosas, mejor arréglate con Dios. Arreglémonos con Dios. Y digamos, Señor, mira, ayúdame a hacer esto. Ayúdame a no tropezar delante de alguien, a no ser pie de tropiezo a alguien que no te conoce. Ayúdame, Señor. Y siempre debe estar en nuestra oración, hermanos, eso, de no ser tropiezo a nadie. Yo no sé, yo no sé mucho de la Biblia. Yo acabo de ser salvo. Yo no tengo mucho tiempo en esto, pero Señor, yo sé que tú dices en tu palabra que somos la luz del mundo y que no vamos a poder escondernos, sino que tarde o temprano van a saber nuestros errores. Entonces, Señor, cúbreme de eso. Guárdame de ser tropiezo a uno de tus hijos. Entonces, hermanos, eso sí es cierto, hermanos, es un buen punto eso. Ahora vamos a ir a Juan 15:16, hermanos. Juan 15:16. Juan 15:16. Juan 15:16. Juan 15:16. Hermanos, Juan 15:16. ¿Lo tienen? Dice así, hermanos, fíjense lo que dice. 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Fíjense lo que está diciendo Cristo. Cristo está diciendo que, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Llevéis ¿qué? Fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca, hermanos. Entonces Cristo, hermanos, cuando Él nos salvó, nosotros debemos llevar fruto. Nosotros debemos mostrar fruto.
pero que permanezca. Si nosotros queremos hacer para el Señor algo, hermanos, llevar un fruto para nuestro Dios, primeramente debemos estar cerca de Él, si no, no vamos a llevar un buen fruto. Estando cerca de Él, llevaremos un fruto, y ese fruto, hermanos, tiene que permanecer. Si queremos hacer algo para Dios, tocar la guitarra, piano, lo que vaya a hacer, hermanos, que vayamos a hacerlo, y si lo vamos a hacer para Cristo, hermanos, para la honra y gloria de Él, que ese fruto permanezca y se vea de aquí a años el fruto de lo que empezamos, de lo que hicimos para Dios. Entonces, hermanos, que se vea en nuestra vida también, hermanos, cambios en nuestra vida, donde vamos a llevar fruto. Y aquí dice, hermanos, dice aquí, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué, hermanos? Nuestro fruto debe permanecer. Y fíjese lo que dice aquí, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a ¿qué? A otros. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, debemos llevar fruto. ¿Ok? No se trata nomás de un cristianismo sin hacer nada. ¿Ok? Nosotros debemos llevar un cristianismo que lleva el fruto. ¿Por qué? Porque Cristo nos eligió, y Él nos ha elegido para llevar su fruto, ¿ok? Su evangelio, toda la obra que vayamos a hacer para Él, hermanos, que sea para Él. Que nada ni nadie, hermanos, nos estorbe en nuestro servicio a Dios. ¿Ok, hermanos? Nada ni nadie nos estorbe al servicio a nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? ¿Por qué? Porque servimos ¿a quién? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él le servimos. ¿Ok? No me sirven a mí, hermanos, le sirven a Él. ¿Ok? Yo también le sirvo a Él, hermanos. Y sirviéndole a ustedes, le estoy sirviendo a Él. Y ustedes ayudándome a mí, le están sirviendo a Él. Entonces, porque somos un cuerpo. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí. Ahora, hermanos, a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Sé lo que dice aquí, hermanos. Romanos 6:22 dice, ¿lo tienen? Fíjense lo que dice, hermanos. Mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, dice, tenéis por vuestro fruto, ¿la qué? Santificación. La santificación. ¿Alguien sabe qué quiere decir santificación? ¿Alguien aquí, hermanos, que pueda comentar más o menos qué piensa usted que es santificación? Apartado del pecado. Apartado del pecado, apartado del mal, ¿qué más? Y dice el hermano Joel, esta palabra santificación es un proceso. Es un proceso. ¿Ok, hermanos? En palabras teológicas se llama santificación progresiva. ¿Ok? Nuestra santificación del alma es instantánea. La santificación del cuerpo es progresivo. La santificación completa, ¿cuándo ocurre? Así es, cuando Cristo, cuando seamos glorificados, nuestro cuerpo sea glorificado y transformado y arrebatado. ¿Ok, hermanos? Pero que eso quiere decir, hermanos, entonces debemos santificarnos. Entonces dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya somos libertados, ya conocemos qué está bien, qué está mal. Ya somos libertados, hermanos, ¿de qué? De la condenación del pecado que nos asediaba. Satanás, hermanos, que nos ponía, ahora ya tenemos una opción, ya no estamos ciegos. Dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Es en dos partes, o sea, ya somos libertados de la condenación del pecado, aunque todavía pecamos, hermanos, nos va a ayudar a librarnos del pecado, el servir a nuestro Dios. Queremos ser librados del pecado constantemente, hermanos, sirva a Dios, sirvamos a Dios constantemente. Dice aquí, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice aquí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. Y como fin, la vida eterna. Entonces, hermanos, Él ya, fíjese, es un proceso, es un orden que está hablando aquí. Ya somos libertados, hermanos, de la condenación. Queremos alejarnos del pecado, seamos siervos de nuestro Dios. Y todo esto, hermanos, lleva como fin la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo.
¿Ok? No estoy diciendo, hermanos, que las obras son las que les salvan, sino que el fin y el propósito de nuestro Dios en este versículo es que nosotros seamos santificados. ¿Para qué? Vida eterna. Que nuestra alma, hermanos, fuera santificada, fuéramos santos en Él, librarnos de la condenación. ¿Para qué? Con el fin de tener vida eterna. Él lo hizo, Él todo lo hizo por eso. Dice la Biblia, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y cuál es el fin? Mas tenga ¿qué? Por eso vino. Ese fue el fin. ¿Por qué nos libró del pecado? ¿Por qué nos limpió? ¿Cuál es el fin? La vida eterna. Ese es el fin. Pero mientras estamos en el cuerpo, queremos ser librados del pecado, queremos ser, hermanos, alejarnos más del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Ser siervos. En otras palabras, servir a nuestro Dios. Y ser esclavo. Un esclavo hace lo que le dice su amo. En la Biblia, hermanos, o en el libro de historia, antes, hermanos, un esclavo le ponían, tenía que ser esclavo. Un esclavo era comprado y él servía a su maestro, a su señor. Y cuando servía a su señor, hermanos, cumplía un tiempo determinado. Póngale unos 7 años. Y ya terminaba esos 7 años. Pero el Señor lo trataba tan bien. Lo trataba muy bien y dijo, yo no me quiero ir. Yo quiero seguir siendo esclavo. ¿Y sabe lo que hacían? Se ponían un arete. No me acuerdo qué lado. Pero se ponían un arete. Entonces cuando usted miraba a un esclavo, usted le miraba el arete y decía, oh, ese es un esclavo voluntario. Ha de ser ese un buen amo. Y eso es para Cristo, hermanos. Él nos dio las ¿qué? Las arras. Él nos dio el Espíritu Santo. Y todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo somos propiedad de Dios. Por voluntad de Dios. Pero también de nosotros. Porque nosotros quisimos aceptar ese regalo. Entonces nosotros voluntariamente vinimos a ser de Cristo. Nadie nos forzó a venir a Cristo. Nadie, hermanos. Entonces tampoco nos deben forzar a ser siervos de nuestro Dios. Tampoco nos deben forzar a venir a la iglesia. Tampoco nos deben forzar, hermanos, en hablar a alguien de Cristo, o leer la Biblia, o orar a Dios. Nadie nos debe forzar, hermanos, ser las obras de nuestro Dios. Tenemos que servir a nuestro Dios, hermanos. Yo no tengo, hermanos, por qué arrastrar a nadie, hermanos, a la iglesia. Yo le digo que venga a la iglesia porque la Biblia dice que vengamos y no dejemos de congregarnos. Por eso lo predico. Pero yo no tengo, hermanos, por qué está yendo a las casas y arrastrando a la gente a la iglesia. No, hermanos, la gente cristiana, la gente que lleva fruto, la gente que está cerca de Jesucristo, la gente que son siervos de Dios, esa gente viene voluntariamente. Sí, hermano. Una palabra mejor, yo digo que no vamos a arrastrarla, vamos para que Dios, ¿verdad?, les ayude en su vida, ¿verdad? Es nuestro trabajo ir a sus casas. Para invitarlos, ¿verdad? Para que un día, pues, ¿verdad?, Dios quiera, le toque, ¿verdad? Ya cuando una persona dice, ya no vengas, pues ya ahí es donde ya no podemos ir, tenemos que respetar su decisión. Pero mientras no diga eso y uno que ama al Señor y ama las almas perdidas, quiere ir a ganar esas almas, ¿verdad? Quiere a ver cómo están, ¿verdad? Eso es bueno, eso también. Sí, es bueno visitar, hermanos, y es bueno animar a la gente, es bueno animar a la gente y todo eso, pero un cristiano, hermanos, un siervo, alguien que está cerca de Dios, créanme, hermanos, no necesito hermana Herminda, hermano Joel, cuando los he visitado así, casi ya no los visito, nomás voy y les hablo por teléfono y todo eso para saludar, pero en sí, yo no les tengo que decir a ustedes, vénganse a la iglesia, y vénganse a la iglesia. ¿Por qué? Porque están cerca de Dios. Las personas que no están sirviendo, que no están cerca de Dios, son esas personas que sí tengo que visitar y tengo que animar constantemente en eso. Pero un cristiano fiel, hermanos, un cristiano, como dice aquí, un siervo de Dios, entonces esa es la persona que tiene que venir. Ahí es donde la palabra divide la persona. Así es. El siervo de Dios y, como usted dice, pues el que pues, no es siervo todavía. Así es, ajá. Así es, hermanos. Aquí hay una división. Dice, y nos está diciendo aquí Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios. ¿Quién los hizo siervos de Dios? Jesús. Así es. Él nos hace siervos. Mire, ¿sabe por qué Dios nos hace siervos a nosotros? No es por nosotros, ay, wow, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Eso no lo hace. Dice la Biblia que Dios da el querer como el ¿qué? Como el hacer. Entonces, si Dios solamente, hermanos, ocupa un rayito de luz en nuestro corazón, un rayito que diga, déjame entrar, te quiero tocar tu puerta, te quiero hacer mi siervo, te quiero que me sirvas en esto. Solamente ocupo ese hoyito donde pueda caber yo para poder hacer en ti un siervo. Porque todo es voluntad propia, hermanos. Tenemos que querer. No se trata de que nosotros digamos, ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí voy a... No. Señor, dame, motívame. Señor, anímame. Señor, tú conoces mi corazón. Tú disciernes mi pensamiento y sabes que te quiero servir. Ponme en una buena iglesia. Llévame a una buena iglesia. Ayúdame a aprender. Pero mientras no esté ese corazón, hermanos, no va a haber fidelidad. Porque todo viene de Dios. Todo, hermanos, yo sé, yo lo he vivido. La hermana Herminda lo ha vivido. Hermano Joel también, su testimonio que me contó, lo ha vivido. Oh Señor, ya estoy cansado de esta vida. Yo dije lo mismo, yo ya estoy cansado de esta vida. Señor, déjame conocerte, quiero conocer al verdadero Dios, al Señor de señores. ¿Quién eres? No te conozco. Hasta que no dije eso, hermanos, entonces el Señor empezó a cambiar mi vida y ponerme en el rumbo correcto. Y me empezó a dar gozo por ser fiel, por ir a la iglesia, por cumplir mis responsabilidades como cristiano. Todo eso no es por mí. Lo puso Dios en mí porque ha de haber visto un hoyito ahí en mi corazón que decía, Señor, yo te necesito servir. Yo te quiero servir. Y eso no pasa y es testigo, hermana. Es verdad. Y así pasa, hermano. Solamente es que queramos y dejarlo a Él que Él haga. No se frustre, hermanos. No nos frustremos. Ahora sí esto. Ahora sí. No, mejor, Señor. Ya hice muchos, ahora sí. Ya no soy constante. Ya le he regado muchas veces. Mejor, mi Señor, mira, mejoras tú. Sí, mejoralo tú. Porque yo ya la regué. Ya ni sé a veces me da pena decir porque ni siquiera lo hago. Todo es de Dios, hermanos. Así debe ser de Dios, ¿ok? Somos siervos de Cristo, hermanos. Vamos allí, Efesios 3.1. Efesios 3.1, vámonos rápidamente, hermanos, porque ya me dio hambre. Efesios 3, hermanos. Efesios 3. Efesios capítulo 3. Fíjese lo que dice, hermanos. Si vamos ahí a 3.1. Efesios 3.1. Fíjese ahí lo que dice, hermanos. Por esta causa yo, Pablo, ¿qué dice? ¿Prisionero de quién? De Cristo. Entonces prisionero no es malo. Esclavo no es malo. Dijo una persona, hermano, estábamos allá en el otro templo, hermano, somos prisioneros de Cristo. Somos esclavos de Cristo. No, ¿cuál esclavo? Dice, yo no soy esclavo. Cristo no quiere esclavos. Y yo animándolo, ¿no? Y él, no, ¿cuál prisionero? No, prisionero en el mundo, esclavo en el mundo. Y no, Dios, somos libres. Y, ay, hermano, le dije, bueno, está bien, entonces, usted es libre, hermanos, con razón. Pero confunde a veces la libertad con el libertinaje. Pero fíjese lo que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero, dice, de Cristo Jesús. Por vosotros, ¿los qué? Los gentiles. Y luego vamos ahí al capítulo 4, versículo 1. Dice, y yo pues, ¿preso en quién? En el Señor. Os ruego que, ¿qué? Que andéis. O sea, no solamente que nosotros vivamos, hermanos, sino que andemos en Él. Que andemos en Él. Dice, ¿cómo es qué? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, si fuimos llamados, si Él ya nos salvó, Él nos llamó a servir, hermanos, entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, dice aquí, no andamos como es digno? Tenemos que ir, hermanos, como es digno del cristianismo, como es digno de Cristo, como es digno de Dios. Así debemos caminar, hermanos. Dice aquí, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Y podemos pensar, hermanos, ay, pero ¿por qué nos está diciendo el pastor que tenemos que darle y dar? Hermano, no necesito decirles, eso solito sale, va a salir. A su tiempo, hermanos, algunos que me están escuchando por medio de en línea, va a salir, no se preocupe, entregue su corazón a Dios y Dios va a hacer en ustedes también. Él va a dar la fidelidad en usted para que nosotros no digamos, oh, yo soy esto, oh, yo... No, gracias a Dios, hermanos, he venido a la iglesia constante. Gracias a Dios, hermanos, he cumplido mi responsabilidad como cristiano porque Dios lo ha hecho en mí. Yo solamente lo que tengo que hacer es someterme a Él. Es todo. Quiero ser un siervo de Dios, quiero hacer esto. Sométete. Sea un esclavo de Jesucristo. Sea un siervo de Jesucristo. Pero yo quiero hacer grandes cosas, todo eso. Sométete. Sométete a Dios, sométete al Espíritu Santo. Pues yo quiero aprender como lo que estamos aprendiendo en la guitarra. Sométete a Dios. Sométete a Dios. ¿Y cuál es el método de ganar almas? El método de wow, esas predicaciones de los grandes. ¿Y cuál es el método de D.L. Moody que ganaba multitudes y muchos eran salvos? Se cerraban las cantinas. ¿Cuál es el método? Porque yo también quiero hacerlo. Sométete a Dios. Sométete al Espíritu Santo, es todo. Ahora, si Dios te da la gente, qué bendición. Y si no, pues también qué bendición. Nosotros nomás sometemos. Hay gente que es para... tienen iglesias con bastante gente y Dios les ha bendecido por su fidelidad. Hay otros que tienen iglesias más pequeñas de tantos años y Dios les ha bendecido también por su fidelidad. Dios nos pone a nosotros a someternos. No andar mirando que si somos 1000 o que si somos 10. Dios dice, pues tú sométete, déjame a mí hacer la obra. Es lo que Dios está diciendo. ¿Ok, hermanos? Dice aquí, 4.1, yo, preso en el Señor, os ruego. Mire, hermano, les está rogando, ¿no? Ay, les está rogando, dice, que andéis. Hermano, les ruego, por favor, por el amor de Dios, por la Santísima Virgen de Guadalupe, de tiro ya, de perdida, por lo menos por eso hágalo. Ay, hermanos, por lo menos, mínimo. Dice un hermano, no voy a decir su nombre porque se me hizo muy chistoso, es un amigo mío, es un buen hermano. Él estaban enterrando y estaban en féretro, se llama, ¿verdad? La caja. Estaba un féretro así, y allá en México ya ve que hay 4 personas, una persona en cada esquina, con un lazo, bajando. Y él empezó a cargar así y bajando, que se va rebalando y se cayó adentro del hoyo. Y la caja se cayó y se volteó y el muertito se salió. Y se oyó un grito desde el Seol. Se oyó un grito que decía, Virgencita de Guadalupe. Se salió y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, si tú estuvieras en la misma situación, dirías lo mismo. Así me dijo, por lo menos le pediste a alguien. Y luego dice él, a ver cuál pega. A ver cuál pega. ¿De todos? Entonces sí, yo pensaba que me iba a decir, estaba jugando, y no estaba jugando. Me dijo, tú harías lo mismo si te hubieras caído y te cayó muerto enfrente. Así me dijo. Salió todo enterrado. Llega el pastor y dice, hijo, ¿hasta la tierra te escupió? No, hombre, hermanos. ¿En qué estaba, hermanos? Ya me interrumpieron. Somos hechos esclavos, hermanos de nosotros. Ahora fíjese, dice aquí os ruego, ¿verdad? Sí, dice, los ruego. O sea, os ruego que andéis como es digno la vocación que fuisteis llamados. O sea, por favor. Romanos 12.1, hermanos. Vamos a Romanos 12.1. Fíjese lo que dice Romanos 12.1. Y era la forma de hablar del apóstol Pablo. Aquí ya se va más. ¿Ok? Y hermanos, créanme que le está hablando a los cristianos. No le está hablando a los que no son cristianos. Le está hablando a los cristianos. Fíjese, 12.1, ¿lo tienen? Dice, así que hermanos, ¿qué? Os ruego, pero aquí se va más. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, en otra palabra, lo que está diciendo, hermano, te ruego que por favor cambies tu forma de pensar para que tu cuerpo le pueda seguir. Eso es lo que está diciéndole aquí, hermanos. Él está diciendo, mira, si cambias, te ruego que por favor camines en el Espíritu, que camines, que cuando
mientras vivas en este mundo, mientras vivas en la carne, camina para Dios, pero no vas a cambiar, al menos que cambies tu forma de pensar. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Cambia tu forma de pensar. Y dice, solamente así, hermanos, dice, para que compruebes cuál sea la ¿qué? Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Nosotros somos salvos, hermanos. Queremos una vida agradable, queremos una vida en paz, queremos una vida llena de gozo. Bueno, pues cambiemos nuestra forma de pensar y empecemos a andar como es digno de nuestra vocación, de nuestro llamamiento que nos fue dado, dice la Biblia. Hermano, no es difícil. Camine con Dios, dígale a Dios, Señor, quiero servirte. Llórele a Dios. Dígale, Señor, ayúdame. Quítame malos pensamientos. Ayuda a acomodar mi mente para poder ser un siervo. Como me estaba contando el hermano Rubén, que hay un hermano que no se le tiene que decir nada. Se pone a barrer, le falta esto, lo hace. Le falta el yeso ahí, tapa el hoyo ahí. Hace esto, hace... Ese es un siervo, hermanos. Es un siervo que dice, no me importa. Pero el que estamos barriendo, el que barre la iglesia o hace vacuum en la iglesia, siempre quejándose, siempre dejan un cochinero. Imagínense. Ahí, hermano, necesita cambiar su forma de pensar para servir a Dios bien. Obvio, hermano, que una iglesia se va a ensuciar. Entonces, hermanos, por eso no le hace, hermanos, sigan ensuciando, porque miren, hermanos, en vez de pensar así, y es mejor, fíjese cómo estaría bien, hermanos, ensucien la iglesia lo más que puedan, porque así, mire, yo estoy sirviendo a mi Dios con más ganas, más tiempo, y mejor lo estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque entre más cochinero hagan, más galardón, más premios, más felicitación de mi Dios voy a tener ahí arriba. Imagínense, en vez de pensar así, hermano, pensamos al revés, hermanos. Ay, este es un cochinero que hizo. Y este hermano esto. ¿A poco está así en su casa? Y puras de esas. Lo oía mucho en el trabajo donde trabajaba yo, hermanos. Yo lo decía. Iba a los baños, hermanos, así. A sacar a un muñeco del baño. Y, vámonos, ya tienes aquí, dice. Y miraba ahí el baño todo y un cochinero. Y les decía, ¿a poco así le hacen en su casa? Pobre el que lo limpia, tampoco voy a decir su nombre, no se vaya a ofender. Pero él limpiaba y limpiaba bien el mantenimiento. Limpiaba muy bien esa persona. Ojalá venga a la iglesia, ojalá nos mire y venga a la iglesia. Él quedó que iba a venir a la iglesia y ojalá tenga ese deseo en su corazón. ¿Ok, hermanos? Último versículo, vamos a ir, hermanos, a 1 Corintios 3:16. Y con ese terminamos. Ahora sí, hermanos, terminamos con ese. 1 Corintios. ¿Cuál dije, hermanos? 3:16. 1 Corintios 3:16. Estén orando por mí, hermanos. Estoy hablando con el doctor antier y lo regañé. Puras malas noticias me da. Sí. Yo tengo citas martes con el doctor también. No más, ya ni quiero ir porque es pura mala noticia. Dime algo bueno, te digo. Si no le sacan mareo, le sacan diabetes. Si le sacan diabetes, le sacan colitis. Y si no, hepatitis. Y si no, tinititis. Y todos los titis que hay. Híjole. Yo a veces digo, los dos dicen eso para estar y sacar la aseguranza. Sí, para la aseguranza. Pues sí, para la aseguranza. Si lo pagara yo, no fuera. Sí. Pero también, hermano, estuviera bien enfermo. No, pues estás bien de todo porque está pagando la consulta. Sí. Sí. Sí, hermanos. Pero sí, pues ya le dije a mi doctor, bueno, pues dame una buena noticia, pero de modo, hermanos, hay que seguir así. Vamos a ir, hermanos, a 1 Corintios 3:16. Fíjese lo que dice, y con esto termino. Es una pregunta, hermanos, que les quiero hacer. Dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, ¿en qué? ¿En vosotros? Fíjese, hermano, esa pregunta que está haciendo. Dice,
Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, ¿quién somos en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? Usted es templo de Dios. Usted es el templo, yo soy el templo de Dios, hermanos. Él decidió morar en nosotros, así como decidió morar en el jardín del Edén, como en el tabernáculo, después entre su pueblo y luego entre la iglesia y en nosotros. Somos su templo, hermanos. Y no hecho de manos esta vez, de nosotros, de hombre, sino hechos por Dios mismo. ¿Quién somos en Cristo, hermanos? ¿Quién somos nosotros en Cristo? Pónganse a pensar esto, hermanos. Pongámonos a pensar eso cada día. Nos levantamos. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué voy a hacer para mi Dios hoy? ¿Cómo me voy a aportar para mi Dios? ¿Cómo voy a usar mi mente para Dios? Porque créanme, hermanos, si cambia su mente, cambia su boca. Si cambia su mente, cambia la forma de hacer las cosas de la vida. ¿Ok, hermanos? Y eso lo hace solamente sometiéndonos al Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Padre, todo bien esta tarde, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, porque somos cristianos, Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que somos en usted, Señor. Somos sellados. Usted nos ayuda a santificarnos cada día. Usted nos santificó nuestra alma instantáneamente, Señor, por el creer, Señor, y por el creer, solamente por creer en usted, Señor. Usted me abrió la mente, Señor, me abrió los ojos para enseñarme que soy un pecador, Señor. Para enseñarme, Señor, que merezco el infierno. Para enseñarme, Señor, de que sin usted yo estoy condenado, Señor, por medio de mis pecados, Señor. Pero gracias, Señor, que me abriste la luz y me abriste entendimiento para poder ver en la cruz, para poder ver a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio que Él hizo para acabar con esos pecados que me condenaban, Señor. Ahora, Señor, ya soy libre de decidir, Señor. Y deseo, Señor, ser tu esclavo, Señor. Deseo, Señor, servirte. Deseo, Señor, estar siempre, Señor, a tu lado. Porque solamente así podré producir fruto y fruto que permanezca. Oh, Señor, ayuda a las personas, Señor, las personas que están viendo por medio de internet, Señor, las personas aquí en la iglesia, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, a controlar nuestra mente en este tiempo, Señor, en que está cambiando las cosas, Señor. Yo no sé nuestros hijos, nuestros nietos, en qué mundo van a estar, Señor. Pero te ruego, Señor, que nos ayudes a enseñarle ahorita, Señor, para que estos hijos, Señor, que nosotros tenemos, puedan, Señor, florecer y estar siempre, Señor, haciendo frutos y permaneciendo en usted, Señor, cerca de usted, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada cristiano, Señor, a someternos al Espíritu Santo, Señor, a someternos a ti, Señor, y todo esto, Señor, empieza por verdaderamente, Señor, amarte. Solamente así, Señor, en amándote, podremos seguirte y ser tus discípulos. Gracias, mi Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, y gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.